Muy buenas noches, querida comunidad. Gracias por acompañarme. ¿Te han robado alguna vez? No sé, un artículo pequeño, tu cartera o asaltado en el transporte público. ¿Qué pensarías si te digo que hay cosas que nunca debieron ser tomadas? Que hay rateros o delincuentes que sufrieron de la peor manera. Hoy te voy a compartir 4 historias de terror jamás contadas. 4 eventos espeluznantes que sé perfectamente te van a encantar. ¿Están listos para esto? Hubo una época de mi vida en la que me fui por el mal camino. Me dio la loquera de dejar la escuela y me imaginé que en las calles encontraría las puertas abiertas. Estaba equivocado. Cuando me percaté de que la vida no era fácil, lo único que sucedió fue que me hundí cada vez más. Cuando menos me di cuenta, ya estaba consumiendo cochinadas. Parecía un vagabundo. Hacía llorar a mi querida madre, a mis hermanos y le causaba muchas penas a mi padre. De pronto me llegaba la iluminación a la cabeza e intentaba retomar buenos modos, pero me encontraba un hueco del que no podía salir solo. Una tarde, desesperado por comprar un gramo de porquería, me metí al cuarto de mis papás y lo puse patas arriba con el propósito de encontrar algo valioso para vender o dinero con el cual visitar a mi proveedor. Hallé un bonito collar con un crucifijo dorado y me acordé que se lo dejó la abuela a mi madre. Como una persona que estaba fuera de sus cabales, agarré la joya y me fui a la casa de empeño más cercana. Los empleados ya tienen medida a la gente que va en las condiciones que yo me encontraba. Me ofrecieron mucho menos de lo que debían, pero yo ni siquiera me quejé. Tomé el dinero y me fui muy contento a solicitar lo que deseaba. Apenas lo tuve entre las manos, me lo empecé a meter. Después del viaje, cuando me dio hambre y me acordé de que tenía casa, volví a mi domicilio y encontré las chapas cambiadas. Una maleta estaba junto a la puerta. Toqué y les hablé a mis papás. Pronto se asomó mi madre por detrás del cristal. Tenía los ojos rojos y una máscara de decepción inmensa. Con la voz rota me dijo que por favor me fuera y que no volviera nunca más. Primero le rogué, después me enojé y le dije innumerables cosas feas. Enseguida agarré mis cosas y me fui caminando por la avenida. Anduve varios días en la calle y cuando el hambre me apretó, pedí limosna. Algunos de mis vecinos, por misericordia hacia mis padres, me daban un taco o unas monedas para que me alimentara. Claro que pronto eso no fue suficiente. También necesitaba los polvos que me hacían feliz. Así fue como empecé a robar. Primero fueron pequeños hurtos como una bolsa mal cuidada en el mercado o un teléfono expuesto en la calle. Lo que conseguía se lo vendía a unos tipos con mala cara, los cuales me daban una miseria con la que me compraba cualquier cosa para comer, y el resto se lo llevaba a mi distribuidor de confianza. Poco a poco se dio cuenta de que cada vez le compraba menos y una tarde me recomendó hacer las cosas en grande. Le pregunté a qué se refería y me dijo que a lo mejor podría dejar de quitarle sus cosas a las amas de casa y meterme a alguna vivienda abandonada o con poca gente. La primera vez que entré a una propiedad para robar, los nervios me consumían. Sentía que en cualquier momento llegaría el dueño y me metería a la cárcel, mas no fue así. Me colé. Agarré todo lo que pude y salí sin que nadie me detuviera. En la segunda ocasión, todavía sentí gran inquietud, pero no pasó nada. Tuve una tercera, cuarta, quinta y después de las 10 casas que allané dejé de contar. Me fijé en una vivienda abandonada que se ubicaba en la esquina de una calle en los límites de la colonia. Según mis recuerdos, en ese lugar ya no vivía nadie desde hacía un año, pero cuando me asomé, pude ver a través de las cortinas que había muebles y varias cosas regadas. No me cupo duda de que podría sacarle bastante al sitio, incluso meterme varias veces. Como ya tenía maña y no me había ido mal, rentaba un pequeño cuarto y me las apañaba con poca preocupación. En mi espacio privado, me preparé a nivel mental para cometer el que sería mi robo más importante. Entré por la noche a las 11. La oscuridad se encontraba en su apogeo y yo rompí con cuidado el cristal de una ventana para abrirla y colarme. Una vez dentro, encendí una pequeña linterna y me alegré como si fuera un niño que acaba de encontrar una bolsa de dulces. Dentro del inmueble
Vi muchísimas cosas que podría vender para sacarles provecho. No pude evitar imaginarme lo que compraría con todo ese dinero. Llené 2 mochilas medianas con diversas cosas, desde finos adornos de cerámica hasta pequeños electrodomésticos. La casa era amplia, pero llevé un mapa para poder salir de inmediato si llegaba a ser necesario. El problema fue que de repente ya no encontré salida. Busqué, subí y bajé escaleras, fui de derecha a izquierda y luego regresé por el mismo camino solo para confirmar que por ningún lado estaba la puerta ni la ventana por la que me metí. En primera instancia, pensé que todo se debía a la inquietud o a los nervios de la ocasión. Por ese motivo me quedé parado y traté de controlar mi respiración. Luego, más sereno, volví a caminar hacia donde, según yo, estaba la entrada. En el punto donde imaginé que hallaría la ventana roja, solo encontré una pared vacía. Volví a buscar, caminé de un lado a otro y nada. La salida no estaba. Un miedo intenso se apoderó de mí. Me cayó el 20 de que ese era el castigo por mis delitos. También me imaginé vagando dentro de la casa hasta que el hambre y la sed acabaran conmigo. El terror me obligó a buscar otra vez, pero no pude hallar la puerta. Con el paso de las horas, la inquietud se volvió inmensa, al grado de que me puse a rezar y supliqué de rodillas para que Dios me perdonara. Dejé las mochilas y me senté en medio de un pasillo. Ahí lloré. Le pedí a mi madre que me ayudara y me hundí en un pánico incontrolable. De acuerdo con mis cálculos, estuve en ese sitio 3 horas. Sin embargo, a la 4ª vez que lo intenté, moviéndome con las manos vacías, vi de repente la ventana. Corrí hacia ella como un loco antes de que se desapareciera y salía un día hermoso. En el exterior encontré a personas que me miraron raro, pero el agradecimiento en mi pecho era demasiado grande como para detenerme. Fui a donde rentaba y cuando encendí la televisión, otro horror me embargó. Lo que para mí fueron 3 horas, en realidad se trató de 5 días. Hoy creo que Dios lo planeó todo. En ese lapso superé la abstinencia a todas esas sustancias. Poco más tarde, volví con mis padres y les pedí perdón. Tras esa experiencia, me reformé y jamás volví a tomar nada que no fuera mío. Dicen que las cosas siempre pasan por algo, y lo que a mí me ocurrió me dio una patada en el trasero para recomponer mi camino. Como muchos jóvenes, me fui por una ruta que creí era la más fácil, pero solo los primeros pasos me resultaron divertidos. Después me topé de frente con el mismísimo infierno. En mi casa nunca hubo dinero. Mi papá no tenía estudios y trabajaba como jornalero. Mi mamá tampoco tenía formación académica. Y cuando no estaba lavando ajeno, se encontraba teniendo hijos. Yo fui el segundo de 7 hermanos. En casa nos tocaba decidir estudiar o comer, y los tacos de frijoles llenan mejor la panza que las páginas de los libros. Por esa razón, solo llegué a 6º de primaria, y empecé a trabajar con mi papá. En esos momentos mi hermano mayor ya andaba también en la faena. Al principio, solo hacía lo que ellos me ordenaban. Sin embargo, el día de paga yo no veía ni un solo centavo de lo que ganaba. Me percaté de que mi hermano tampoco recibía nada y un pequeño rencor nació en mi pecho. Un día le pregunté a mi hermano mayor por qué no se quejaba y él respondió que la ganancia terminaba en la mesa, convertida en alimento para nuestros padres, los niños más pequeños, yo y él mismo. Por un tiempo esa respuesta calmó mis inquietudes. Lamentablemente, cuando una mala idea brota en la cabeza, se convierte en maleza difícil de arrancar. Poco más adelante le dije a mi padre que quería cobrar por mi trabajo yo mismo. Por supuesto, él me miró como si le acabara de decir la cosa más ridícula del universo, pero después asintió y aseguró que estaba bien, aunque me tenía una condición. Ya que quería cobrar mi parte del trabajo, entonces también tendría que cubrir todos mis gastos. Comencé a comprar mi propia comida y hacerme cargo de lo que necesitaba. Mi mamá me dejó de lavar ropa, de servir comida y de atender en lo general. No echaron mi cama a la carreta de la basura porque a lo mejor nunca se les ocurrió.
y muy pronto noté que las cosas en individual eran muy complicadas. Yo no sabía sostener una casa. En esa época fue donde comprendí que necesitaba hacer algo para ganar más dinero. Cabe señalar que, si acaso, tenía 14 años cumplidos. Era un chamaco al que todavía no le salía ni la barba, y con las emociones de un adolescente inmaduro, al final decidí salirme de mi casa, o hacerlo simbólicamente, ya que me quedé en el terreno de mi padre. Todavía él, de buena gente, me ayudó a levantar una casucha de madera en la cual pudiera instalarme. Viviendo por mi lado, ya no tenía que darle cuentas a nadie, y ninguna persona o familiar me veía batallar con las labores cotidianas. Esa independencia, por desgracia, no la supe aprovechar. Comencé a llegar a mi choza cada vez más tarde, en afán de andar trabajando por el pueblo. Les llevaba leña a las señoras y les acarreaba el mandado a las jefas de familia que me lo pedían. Teniendo la libertad de llegar a dormir cuando quisiera, terminé cayendo en las garras de los vicios y los malos amigos. Un día, sin darme cuenta de cómo ocurrió, me encontré junto a otros 2 chavos planeando conseguir dinero, y la única sugerencia que resaltó fue la de robar. De esa manera visitamos el pueblo de al lado y nos fijamos cómo actuaba la gente. De inmediato nos dimos cuenta de que algunas mujeres solían caminar por una avenida tenebrosa, y ahí cometimos nuestro primer atraco. Eso lo estuvimos haciendo como por 2 semanas, hasta que la noticia se regó y los pobladores denunciaron para que la policía se hiciera cargo. No nos imaginamos que hasta ese grado llegarían las consecuencias, pero los oficiales atraparon a mis 2 colegas. Yo escapé de milagro. Debido al susto, limité mis actividades delincuenciales, pero un perro que ha comido huevos crudos suele volverlo a hacer. Ya no regresé a la misma comunidad, sino que me fui a otra y me esforcé por ser más cuidadoso. Una tarde, mientras estaba al acecho, vi que se acercaba una mujer con una bolsa grande. Pensé que llevaba mandado o algunas cosas de valor, de modo que la boca se me hizo agua. Me fijé en que no viniera nadie cerca, y cuando menos se lo esperó, pasé corriendo a su lado y le jalé la bolsa. Troté hasta que el aliento se me acabó y luego caminé deprisa para llegar a mi casa. Una vez que cerré la puerta, puse mi botín sobre la cama y abrí la maleta para ver qué llevaba. Vaya horror el que descubrí. En cuanto jalé el cierre, una peste me envolvió. Dentro iba un trapo negro y cuando lo jalé, salió también una mano pequeña. Aquella tipa iba cargando los restos de un bebé. Ni siquiera puedo decir que era su cuerpo, ya que el estado de descomposición en el que se encontraba era muy avanzado. Por si fuera poco, la criatura no solo carecía de vida, sino que llevaba innumerables clavos metidos en diferentes partes, como sus manos, abdomen y piernas. El terror me subió por la espalda al pensar que a lo mejor le hicieron todo aquello cuando se encontraba todavía vivo. Sin mirar más, bajé con mi mamá y le confesé las tonterías que había hecho, incluyendo el robo de esa tarde. Ella y mi padre notaron mi arrepentimiento y me dijeron que llevara la bolsa al pueblo del que salió. Así lo hice. La dejé en la misma calle y me dispuse a alejarme, pero no pude. Antes llamé a la policía. Mi denuncia causó un revuelo que no se imaginan. También generó mucha indignación y los pobladores presionaron hasta que encontraron a la culpable. Una muchacha como de 25 años que se dedicaba a la brujería. No quiso revelar cómo obtuvo al bebé. Por eso fue condenada a más de 30 años de prisión. A mí me dio alivio el desenlace, pero también sirvió de escarmiento para que me pusiera las pilas y me convirtiera en un hombre de provecho. Querida familia de Oscuro Secreto, poco a poco nos vamos adentrando en el oscuro mundo de los ladrones, personas que por alguna u otra razón padecieron por robar algo que no debían. Pero aún faltan 2.
Aún nos falta descubrir lo más tenebroso de esta noche. Agradecería mucho que me dejes tu pulgar arriba o tu comentario. Eso me ayuda a saber si este tipo de historias son de tu agrado. Y si lo estás disfrutando, no olvides compartirme con todos tus amigos, familiares o compañeros de escuela o trabajo. Ayúdame a llegar a los 300. Pero bueno, continuemos, que esto se pone cada vez más oscuro, más perturbador y aterrador. Me llamo César y cuento este relato desde la cárcel. Varias veces me salvé por delitos menores, pero hubo una ocasión en la que le robé a quien no debía y terminé recibiendo una condena que no creo que me permita salir, a menos que sea para que me entierren. Esto sucedió hace 8 años. Yo era el típico malandro que no escuchó las recomendaciones de sus padres. Terminé en las calles rodeado de gente mala, pero eso sí, jamás le metí a mi cuerpo ninguna porquería. ¿Quién sabe qué me sucedió? Tenía todo en orden, nada más que no me podía portar bien. A veces he pensado que alguien me hizo brujería o algo así. El caso es que me salí de mi casa e intenté trabajar en algunas cosas. Desde el inicio me di cuenta de que el trabajo normal no era para mí. Me chocaba estar metido en un sitio casi todo el día para que a fin de semana el patrón me diera mi sueldo de mala gana. Entonces comencé a ver a la gente y observé que casi todos eran descuidados. Iban por la calle con el celular en la mano o con las bolsas abiertas. Casi todas las señoras caminaban con el monedero en el bolsillo del suéter o con la cartera a la vista. En el transporte y en el metro, los pasajeros se quedaban dormidos sin proteger sus pertenencias. Ahí estaba el oficio en el que mejor me podría desempeñar, uno de los más antiguos, donde solo los inteligentes llegaban a brillar, y yo consideraba que poseía una inteligencia superior. Anduve robando de aquí para allá, que una cartera o un teléfono, que un monedero o una bolsa de mandados sin supervisión. Una tarde yendo en autobús, me percaté de un señor que iba recargado sobre el cristal. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Sus ojos se movían debajo de sus párpados, sin una dirección trazada. Así supe que el hombre se encontraba dormido. En el asiento de al lado no iba nadie. Por lo tanto, el caballero puso ahí una bolsa en la que se veían unos contenedores de unicel, una cartera pequeña y un libro. Momentos antes de llegar a la parada, me levanté y cuando pasé cerca, agarré con delicadeza la bolsa y me bajé con la tranquilidad de alguien que no rompe ni un plato. Todavía me quedé a ver el autobús alejándose. Instantes adelante, caminé para llegar a otra avenida y me senté en la parada. Ahí aproveché para revisar mi botín. Los recipientes llevaban comida china, la cual todavía estaba caliente. La cartera tenía varios billetes, pero no llevaba identificación ni tarjetas bancarias. Por último, el libro. Ese fue el causante de que toda mi vida se fuera al traste. Desde que lo abrí sentí que algo estaba mal. Por un momento pensé que se trataba de un tomo forense, ya que llevaba innumerables fotografías de cuerpos y partes humanas, pero pronto descubrí que era un diario. Conforme leía, cada vez me perturbaba más. La redacción estaba hecha a mano con una fina caligrafía. Las páginas tenían fecha y descripciones aberrantes. Leía algunas que comenzaban diciendo: hoy me pregunté qué me apetecía y elegí un objetivo especial. Luego, describía a hombres, mujeres, niñas y niños durante procesos de muerte distintos. No me importó que el autobús me dejara. Repasé el caso de una mujer a la que el sujeto le cortó primero los pies, después hasta la rodilla y más adelante le retiró las piernas completas. Tras superar la amputación de extremidades inferiores, realizó el mismo procedimiento con los brazos. Primero las manos, enseguida llegó al codo y luego hasta el hombro. En otras hojas vi cuerpos quemados, cubiertos de gusanos o ennegrecidos. A esas imágenes les acompañaban comentarios repugnantes como: me encanta, esto lo repetiré. Con el estómago revuelto hojeé algunas páginas más y llegué a una en la que estaba pegado un mechón de cabello. Decía: el rizo de una princesa.
Luego había una fotografía de la pequeña sobre una mesa. Parecía dormida y tenía un lindo vestido rosa. El hombre la capturó como si se tratara de un ángel, pero más abajo se encontraba una estructura ósea junto a la leyenda: Las costillas de una princesa. Me quedé pasmado. Recordé al tipo dormido que parecía tan normal, como si no le hiciera daño ni a una mosca. ¿Por qué cometía tales atrocidades? Sentí náuseas, no pude seguir mirando. Me sentí tan sucio como si yo hubiera participado en el horror que mostraba cada fotografía. Acto seguido, la sensación de angustia se me desbordó. Las manos me temblaron y el libro se me cayó. Tocó que iba pasando una señora, la cual al ver el objeto lo levantó, pero antes de entregármelo, se le quedó mirando a las páginas, y vaya suerte la mía. Seguro siempre estaba pegada a la televisión, porque reconoció a una de las personas que se encontraba en las imágenes. ¿Qué es esto?, preguntó. Yo no supe qué responder. La mujer entró en pánico. Empezó a gritar, se acercó más gente y me empezó a señalar. Tiene fotos espantosas de un desaparecido. Traté de alejarme y huir, pero no me dejaron. La policía llegó rápidamente. Al ver el libro se horrorizaron. Les intenté explicar que no era mío, pero no me creyeron. Rápidamente me enjuiciaron y me asignaron cadena perpetua. Le dije una y otra vez al abogado de oficio que no era el dueño de ese libro, que lo robé de un camión, mas nunca me escuchó. Nunca se esforzó por defenderme. Lo único que hizo por mí fue decirme que lo dejara de intentar y que le sacara provecho a los programas penitenciarios, porque de ningún modo me dejarían ir. Con mi captura se quitaron de encima a decenas de personas que buscaban a sus familiares, y aunque el verdadero criminal estuviera afuera, me tomarían por alguien más, un nuevo delincuente, un nuevo expediente, y se olvidarían de ese que, por robarle a la persona equivocada, les ayudé a olvidar. Hace tiempo atravesé por una crisis económica bastante fea. Fue una de esas ocasiones en donde nada sale como uno espera, a pesar de que se esfuerce y le ponga todas las ganas del mundo. Me corrieron del trabajo por no aceptar las proposiciones inmorales de un jefe. Un par de días más tarde, dijeron que iban a recortar el personal por falta de fondos. Y cómo no, la primera en la lista era yo. Una vez en la calle, sin saber qué hacer, empecé a buscar otra vacante, pero no sé si el asqueroso patrón llamó a las demás empresas para evitar que me contrataran, o en verdad tenía muy mala suerte. El caso es que se me fueron agotando los ahorros, y cada vez el panorama se veía más oscuro. Yo era secretaria y busqué oportunidades en eso mismo. Por desgracia, no hallé ni un solo sitio que me diera esperanza. Decidí con tristeza checar cosas más pequeñas, primero como recepcionista y después hasta de limpieza. Tampoco. Las plantillas estaban llenas. Diario salía de mi casa con mi mejor traje, peinada de manera impecable, y regresaba al departamento donde rentaba hecha un asco, oliendo a rayos y rodeada con una nube de fracaso que me impedía respirar. Yo no sabía en dónde más buscar. Llegó el momento en el que contemplé la posibilidad de llamar a mis papás y pedirles que me dejaran volver a su casa, pero no pude ni siquiera marcar su número. Tenía mucha vergüenza, pues me salí después de una pelea y les grité que no los necesitaba. Desde ahí solo un poco mejoró la relación. No obstante, si regresaba, estaría traicionando mis propias palabras. Así pues, decidí echarle otro poco de energía y una tarde, mientras estaba sentada en una plaza, pensando en algún otro lugar para ir a dejar mi currículum, se sentaron a mi lado dos señoras. Una dijo que no encontraba a nadie para encargarle el trabajo y la otra cuestionó cuánto estaba pagando. La mujer aseguró que siempre pagaba mínimo 5,000 pesos por cada entrega. Me les quedé mirando y me pregunté a qué se referían. Y yo no ganaba ni la mitad en el negocio del que me despidieron. Entonces, la primera señora comentó: contrataría a quien fuera. Me urge uno para el fin de semana.
Era jueves, no sé ni por qué, pero le toqué el hombro y le dije que necesitaba trabajo y dinero, que me dijera qué hacer y yo lo cumpliría. La mujer me miró raro y luego soltó: ¿te atreverías a sacar huesos de un panteón? Me quedé pasmada. Luego moví la cabeza diciendo que no. Aún así la señora buscó un papel, anotó su número y me lo dio. Esa tarde, cuando volví a casa con las manos vacías, me la pasé viendo el teléfono escrito con tinta negra y, como deben intuir, al final llamé. Las instrucciones fueron sencillas: ir a un cementerio, meterme, encontrar una tumba de entre 3 y 5 años y sacar el cráneo. Me saltaré las cosas técnicas diciendo que lo hice el viernes en la noche. Me costó bastante hacer el agujero, pero conseguí el pedido. La cosa es que me sentía tan sucia y aterrorizada que no estuve en paz. Metí el cráneo en una bolsa negra y empecé a escuchar que el plástico se movía como si se tratara de una cabeza respirando. A eso de las 4 de la mañana del sábado, un sartén se cayó en mi cocina. Aunque no había manera de que sucediera. Por las 5 se abrió la llave de la regadera y a las 6:33 sonó la alarma de mi despertador. Aunque jamás activé esa función. Le hablé a la señora para darle su pedido, pero me dijo que me vería hasta el domingo en la noche. Yo no soportaba tener esa cosa cerca, así que la puse en un armario. Ahí empezó a oírse otro ruido como rasguños. Abrí la portezuela para revisar y no encontré nada. A media tarde se cayó un cuadro de la sala y el cristal se rompió. Como ya se han de imaginar, hacia las 7 de la noche tenía los nervios de punta y percibía un intenso frío en mi piso, el cual se agudizó cuando se escuchó el quejido de un hombre. Fue una voz grave, gutural, y hasta con un timbre en el que reconocí algo parecido al enojo. El cráneo que robé del cementerio le pertenecía a un señor llamado Gerardo. Falleció 3 años antes de mi visita. Escuchar esa voz sabiendo que estaba sola me obligó a agarrar la bolsa para regresar al panteón. Al llegar, me metí con sigilo, busqué la sepultura, volví a abrir el agujero y devolví lo que tomé. Saliendo del lugar llamé a la señora y le dije que no me esperara el domingo. Luego bloqueé su número de mi celular y regresé a mi casa sintiéndome fatal. Por la noche dormí sin inconvenientes y al día siguiente me levanté para seguir buscando empleo, el cual encontré en las primeras horas, quizá como agradecimiento del señor Gerardo.